porque yo sé muy bien los planes que tengo para ti, dice el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para que tengas un futuro y una esperanza. Porque Dios quiere hablarte. Porque Dios quiere bendecirte. Porque Dios quiere darte esperanza para hoy. Hola, querido amigo y amiga que sintoniza nuestro programa. ¿Ya están listos? Sí. Hoy daremos un recorrido por el camino de la fe. Así que acompáñame, pon oído y corazón en sintonía. Casi todos los viernes en la recepción del sábado, recuerdo que mi papá repetía el mismo versículo. Era uno de sus favoritos. De tanto repetirlo, llegué a aprendérmelo de memoria. Lo decía con tanta emoción que parecía sentirlo. Mi padre ya descansó en el Señor, pero cada vez que leo la epístola a los Hebreos y llego a esa porción bíblica, es inevitable que no escuche en mi mente el eco de su voz. Hoy quiero compartir contigo este pasaje, que ahora es mucho más significativo para mí, y se encuentra en Hebreos 10, versículos 37 y 38. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. El justo vivirá por fe. Esta expresión encierra tanto dentro de ella, que los eruditos coinciden en que resume la gran doctrina de la justificación por la fe. Pero ¿qué significado tiene en este pasaje? El justo vivirá por fe. ¿Cómo se vive motivado e impulsado por la fe? El autor de la carta a los Hebreos se lo explica a sus destinatarios. ¿Dónde? En el capítulo 11, conocido como la Galería de los Héroes de la Fe. ¿Lo has leído? Tremendo capítulo. En Hebreos 10, el autor de la carta está animando a sus hermanos en la fe, pues estaban a punto de perder su confianza. Les exhorta a continuar esperando el retorno del Señor y les señala la única manera de mantenerse firmes hasta el fin: vivir por fe. Y para explicarnos más claramente qué significa transitar el camino de la fe, comienza a describir en síntesis la vida de hombres y mujeres que recorrieron ese camino. Hoy te invito a dar un vistazo a la vida de algunos de estos personajes, hombres tan humanos como tú y como yo, pero que renunciaron a todo por seguirlo. Comenzamos nuestro recorrido en Hebreos 11:4, y el primer personaje que encontramos es Abel. ¿Qué se destaca de él? Leamos la primera parte de Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Por qué la ofrenda de Abel fue más excelente que la de Caín? Porque la ofrenda de Abel correspondía con lo que Dios había pedido. Sin embargo, Caín, sabiendo lo que debía hacer, ofreció lo que bien le pareció. Es por eso que Dios lo confronta en Génesis preguntándole: ¿por qué te has enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si hicieras lo bueno, ¿no serías enaltecido? En otras palabras, Caín, ¿por qué estás enojado si tú sabías lo que debías ofrecer y no lo hiciste? La fe, queridos, nos impulsa a entregarle a Dios no lo que nos parezca mejor, sino lo que Él ha pedido. La ofrenda de Abel fue más excelente porque era precisamente lo que Dios había pedido, un cordero que representaba a Cristo. ¿Cómo saber si le estamos dando a Dios una ofrenda excelente como lo hizo Abel? Cuando caminamos a la luz de lo que hemos recibido, cuando vamos practicando lo que aprendemos en su palabra, entonces nuestra ofrenda es excelente para Dios. Quien transita el camino de la fe no obedece a medias, no hace lo que es correcto cuando es conveniente, no es fiel en casi todo, sino que procura complacer en todas las cosas a Dios. Y seguimos nuestro recorrido y nos encontramos con Enoc, varón de Dios. ¿Qué se destaca de su vida? Dice allí: por la fe Enoc fue trasladado para no ver muerte, y antes de ser trasladado por Dios al cielo, tuvo testimonio aquí en la tierra de haber agradado a Dios. El pecado nos ha separado de Dios, nos ha excluido de su presencia.
Pero aquí se nos revela que es precisamente la fe el camino que nos lleva de vuelta a la casa del Padre Celestial. Es la fe la que nos impulsa a buscarle más intensamente y despierta en nosotros el deseo de serle fieles. Quien transita el camino de la fe siente una gran necesidad de conectarse con Dios. Siente la necesidad de orar más, de escudriñar más la palabra. Así lo sintió Enoc. Fue por eso que anduvo con Dios, porque su gran necesidad lo llevó a permanecer cada día más cerca de Él. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría y por esa fe condenó al mundo. ¿Cómo condenó Noé al mundo? En 2 de Pedro 2:5 Noé es llamado pregonero de justicia. Por tanto, Noé condenó al mundo con su predicación. ¿Pero de qué otra manera lo hizo? ¿Solo con palabras? También con hechos, sus obras, su carácter santo. Cada martillazo en la construcción del arca eran sermones condenatorios para los incrédulos. Quien transita el camino de la fe vive a la altura de lo que predica. En su vida las palabras y los hechos armonizan. No dice una cosa y vive otra. No hay hipocresía, no hay apariencias. No lleva solo el nombre de cristiano para identificarse como seguidor de Cristo, sino que vive la vida de Cristo de tal modo que su vida es un reproche silencioso para los impíos. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. ¿Cuál fue el llamado de Dios a Abraham? Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. El llamamiento de Dios a Abraham demandaba que rompiera completamente con su pasado. A fin de capacitarlo y bendecir al mundo por medio de él, debía separarse de la influencia de sus amigos y parientes idólatras. Quien transita el camino de la fe reacciona cuando Dios le llama. Dios nos habla a través de la conciencia y constantemente está impresionando nuestra mente para que salgamos de donde estamos y nos alejemos de las malas influencias. Influencias que nos mantienen en la mediocridad espiritual. Influencias que nos bombardean hoy, no solo a través de amigos y parientes, sino de la televisión y el Internet. Dios nos está llamando a salir de donde estamos para tener una comunión más íntima con Él. Nos llama a desligarnos de nuestro pasado. Quien transita el camino de la fe obedece, reacciona al estímulo del Espíritu Santo y no es indiferente. En el camino de la fe nadie se queda como mismo comenzó. Siempre hay continuo crecimiento. Por la fe, Moisés escogió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Por qué eligió esto? Porque tenía la mirada puesta en el galardón, el premio de la vida eterna. Quien transita el camino de la fe ambiciona menos las cosas de este mundo y más las cosas del mundo venidero. Va caminando con la mirada enfocada en el futuro glorioso que le aguarda, por lo que no se aferra a los bienes y placeres de este mundo. Un poquito y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Muy pronto las puertas de la ciudad celestial se abrirán de par en par para recibir a los hijos de Dios. Sabes, yo aguardo con ansias ese día en que escucharemos de los labios de Jesús: venid benditos de mi Padre, posean el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Mi Padre murió con la esperanza de estar allí, y por la gracia de Dios yo espero verlo en aquel día. ¿Estarás tú también allí? El único camino para llegar a las puertas de la ciudad celestial es el camino de la fe. ¿Lo estás transitando o te has desviado? Pregúntate a ti mismo: ¿estoy practicando todo lo que he aprendido de la palabra de Dios? ¿Le estoy ofreciendo al Señor un sacrificio excelente como lo hizo Abel? ¿He perdido la motivación por estudiar la Biblia? ¿Estoy orando menos o lo estoy buscando más intensamente como lo hizo Enoc? ¿Soy ejemplo en mi hogar, en mi trabajo, en mi vecindario? ¿Estoy viviendo un cristianismo de fachada
¿O mi vida refleja el carácter de Cristo como la vida de Noé? ¿Estoy reaccionando a la voz de Dios como lo hizo Abraham? ¿O sigo estancado en la misma condición espiritual de hace un año atrás? ¿Dónde tengo puesta mi mirada? ¿En el galardón de la vida eterna como Moisés? ¿O estoy tan afanado en las cosas de este mundo que no le estoy dando a Dios el primer lugar? Querido amigo y amiga, si te has desviado, es hora de que retomes el único camino que te lleva de vuelta a casa. Que Dios te ayude en este día y te dé fuerzas para no salirte del camino. Persevera hasta el final, porque el justo por la fe vivirá. Ha sido para ustedes La Voz del Este. Si deseas recibir nuestra revista de audio de lunes a viernes, puedes suscribirte a través del enlace de invitación que compartimos en esta plataforma. Si deseas comunicarte con nosotros, puedes escribirnos a la siguiente dirección: vozdeleste@gmail.com. Déjanos conocerte. Esperamos tu conexión todos los días y no olvides conectarte con Jesús. Ha prometido esperanza, amor y paz para todos.